ah, con vosotros en directo de este programa que tanto os gusta y me gusta a mí y también le gusta a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sintonizar la radio La Perseverancia. Os recuerdo que nuestro dial es 107.3 FM. Nos podéis seguir a través de vuestros coches, de vuestra casa, a través de vuestro móvil en el programa, en la aplicación de TuneIn Radio. Y ahí si tú descargas esta aplicación, directamente puedes entrar en en nuestro programa, en nuestra radio, puedes descargar nuestra radio, poner radio La Perseverancia en Cristo y directamente tecleas y ya tienes la radio descargada en tu móvil. Gracias por estar ahí en la radio La Perseverancia, pero también gracias por estar ahí como todos los días en directo por Facebook, por nuestra red social, la iglesia La Perseverancia. Gracias por estar ahí. Y vamos rápidamente a entrar, a centrarnos en el estudio de hoy. Ya sabe que un servidor está dando un estudio acerca de la oración. El mundo de oración es un mundo amplio, muy amplio. De hecho, lo estamos demostrando con muchos estudios que estamos dando acerca de cómo orar. Hemos estado hablando de terminologías acerca de la oración. Hemos estado hablando de cómo orar, dónde orar, cuánto tiempo orar, cómo hacer una oración eficaz. Hemos estado hablando acerca de la oración de Jesucristo. Y hoy queremos hablar acerca del don de discernimiento. Don de discernimiento. Esa capacidad de discernir cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Estamos viviendo en un tiempo muy complicado en el mundo espiritual y en el mundo en el que vivimos. Si hay un don que la iglesia tiene que recuperar, pero rápidamente, es el don de discernimiento de espíritus. No de cualquier discernimiento. La Biblia habla de discernimiento de espíritus. Vamos a ir, acompáñame en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 10. Ahí donde vemos que el don de discernimiento, como decíamos en los estudios anteriores, que todos los dones vienen del Espíritu Santo. Él lo reparte a cada uno como Él quiere. Leemos 1 de Corintios, capítulo 12, versículos del 10 al 11. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Eso es lo que dice la palabra. El don de discernimiento de espíritus en plural. Significa que hay millones de espíritus, millones de formas de pensar, millones de formas de parecer, millones de formas de hacer las cosas. A veces nosotros creemos que porque una persona sea llamada pastor o llamada apóstol o profeta, algún título honorífico, ya todo lo que hace viene de Dios. Es un error que está hoy en el día de nuestro evangelio, de nuestras iglesias, quería decir, nuestras comunidades llamadas comunidades cristianas. Si en algo tenemos que entender es saber todos que el diablo existe. Los demonios existen. Jesucristo existe. Dios existe. El Espíritu Santo existe. La vez pasada en muchos de estos estudios que un servidor está dando acerca de la oración, hablamos también acerca de
las tres fuentes de revelación. Dios te puede hablar, Satanás puede incluso también hablar a tus oídos, como lo hizo con David, incitándole a que haga el censo, o también el hombre, la idea del hombre, el parecer del hombre, como Pablo dijo a Corintios, que no lo dice el Señor, sino lo digo yo. Pero hay un problema ahí, hay un problema cuando nosotros como cristianos no sabemos percibir la voz de Dios. Porque Dios hoy todavía habla. Lo estoy recalcando, haciendo una pequeña recapitulación de los estudios anteriores. Nosotros sabemos que Dios habla. El punto es que a veces nosotros no sabemos cómo habla. Y desgraciadamente la iglesia o muchos cristianos ya van con como yo lo digo, un amén ya adelantado, un amén ya predispuesta, ¿no? O predispuesto, o sea, ya adelantado, ya tú tienes mi amén, o sea, lo que tú digas, yo digo amén, no. Estamos viendo los últimos días del Señor. En el libro de Mateo capítulo 24, el Señor habla acerca de los últimos días. Y dice así en capítulo 24, versículo 11, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Si fuere posible. Y el apóstol Juan, cuando escribe ahí en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 1 al 2, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero recordarles que cuando hablé acerca de la profecía, dije que la palabra profecía significa ver, de una palabra griega, y que significa ver. Ahora bien, el profeta no solamente veía, por eso se llamaba vidente, pero también hablaba de la parte del Señor. Como dice la palabra de Dios, no hay profecía que pueda ser de interpretación humana, sino que los santos hombres que hablan de la parte de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Esos son los verdaderos profetas de Dios. Son impulsados, inspirados por el Espíritu Santo. Pero eso no quita que el creyente o el oyente, el hermano de la iglesia, la hermana, busque el discernimiento para saber si realmente lo que le están diciendo es así o no es así. No hay que rechazar nada, porque la Biblia no nos pide de rechazar la profecía, sino que nos dice que profeticemos y nos dice que examinemos para ver si lo que nos están diciendo es así. Pablo, en 1 Corintios capítulo 14, dice en el versículo 29, en la versión española, la palabra, dice, en cuanto a los que comunican mensajes de parte de Dios, en cuanto a los que comunican mensajes de parte de Dios, que hablen 2 o 3 y lo demás limítese a dar su parecer. En otra versión dice que busquen, que evalúen. La palabra evaluar, examinar, tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, de discernir.
a ver si realmente lo que ese hombre supuestamente de Dios, entre comillas, hombre de Dios, lo que está diciendo viene realmente de Dios o viene de otra fuente que puede ser la fuente del enemigo. Cuando la Biblia habla de falsos profetas, no significa que esa persona no profetice, ¿sí? Son falsos simplemente porque la fuente de su revelación no viene de Dios. Pero un adivino puede asombrarte y decirte algo que es completamente cierto. Y tú quedarte ahí como, wow. Por eso la Biblia habla de que engañarán a muchos. Porque muchos creerán por simplemente lo que le han dicho. Ha visto que realmente lo que han dicho es así. No quiero entrar en un terreno que no tiene que ver con ese estudio. Pero nosotros hemos escuchado testimonios de personas que han sido satanistas, que cuando han salido, y nos han explicado muchas cosas de cómo en el mundo satánico, cómo un brujo puede leer lo que está en la mente de alguien que ha ido a buscarle. Por telepatía puede hacerlo. Por otros medios que lo tienen, usan diabólicamente, puede entender lo que está en el corazón del hombre. Y hablar de espíritu a espíritu. Porque cuando uno va ya a casa de un brujo, es como que va ya a vender su alma. Esa persona está en disposición de ese brujo para que haga con él o con ella lo que quiera. Así funcionan los adivinos. Pero no vamos a entrar en ese terreno porque es un terreno muy, muy complicado. Y volviendo a lo que estamos diciendo, desgraciadamente, como dice la palabra, hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. La Biblia dice muchos. La Biblia no dice todos. No todos son falsos, pero hay muchos. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora bien, entre estos muchos, desgraciadamente, algunos de ellos están con nosotros. Están en nuestras iglesias. Vienen a visitar nuestras iglesias. A veces les damos el altar para que prediquen. Pero el punto está en que nosotros como hijos de Dios tenemos que discernir. Si lo que estoy escuchando de este hombre o de esta mujer realmente viene de Dios o es fruto de una conexión demoníaca que se llama adivinación. O simplemente el hombre está hablando por él mismo. La iglesia de Cristo ha perdido el don de discernimiento del Espíritu. Por eso muchos brujos han abandonado la brujería. No han abandonado la brujería. Han abandonado sus consultorios para fundar iglesias. Para fundar iglesias y hablar en el nombre de Jesús. Cuando realmente son personas que no tienen ninguna vinculación con Cristo. En el nombre de Cristo pueden hacer muchas cosas. No estoy aquí hablando mal de ningún profeta, ni de ningún siervo de Dios. Estoy aquí exhortando al pueblo de Dios. Cristo dice claramente en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 21 a 22, dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
nosotros podemos discernir que lo que está diciendo el hombre viene de Dios o no viene de Dios? Los profetas de antaño, estoy estudiando mucho acerca de eso, eran personas que tenían una vida envidiable, irreprochable, irreprensible. Gente que vivía con una santidad extraordinaria. Gente que no se mezclaba con la gente. Muchos de ellos vivían en el monte, vivían lejos del pueblo, para no contaminarse con rumología, con lo que la gente decía, para luego él decirlo. Vivían pendientes de la voz de Dios, de las instrucciones de lo alto. Por eso muchas de sus profecías eran certeras. Pero hoy no. Hoy vivimos en un contexto donde primeramente Cristo dice que en los últimos días vendrán falsos profetas. Ya hubieron falsos profetas en el tiempo antaño. Pero ahora es cuando hay más. Desgraciadamente lo digo, la mayoría de personas que cuando dice yo soy profeta, Estamos de profeta contemporáneo de ahora. Yo creo en la profecía, porque la Biblia lo dice. Pero no es que me asuste el ministerio profético, me encanta. Porque uno habla de la parte de Dios, trae revelación, eso bendice a la iglesia, edifica a la iglesia. Pero nos hemos dado cuenta que mucha gente que hoy día, no todos, si te dice que es profeta, intenta indagar su vida. Te das cuenta que antes de llegar a ser profeta, era brujo, tenía vinculación con el ocultismo, era ex satanista, viene de una familia donde se practica la clarividencia. Por eso la iglesia tiene que despertar. Y desgraciadamente, luego el comportamiento no acompaña a esas personas. Y les ves metidos en un montón de líos, ya sea de dinero, lío de mujeres, engaños, soberbia, altivez. No era así Eliseo, no era así Elías, no era así Samuel, no era así Jeremías. No eran así los profetas de antaño. Por eso es un ministerio de mucha bendición, pero requiere discernimiento. Bueno, pastor, ¿estás hablando de profetas? No. Estoy hablando de siervos de Dios también, pastores. Hay muchos pastores hoy que engañan a la gente. Cristo lo dijo ahí. Maestros. ¿Qué son los maestros? Los que enseñan la palabra. ¿Qué son los profetas? Los que hablan en la parte de Dios. O sea, cualquier hombre de Dios está hablando en la parte de Dios. No solamente el título de profeta, pero es tiempo de que la vida de cualquier hombre de Dios sea examinada. David decía, examíname. Examíname. Y el pueblo tiene que buscar el don del discernimiento para no creer en cualquier cosa ni en cualquier persona. Dejamos de mirar actitudes de la gente. ¿Por qué? Porque, bueno, es una buena persona afuera. No. El pueblo tiene que tener discernimiento. Tanto en lo que decimos como en lo que hacemos. Las actitudes de un hombre de Dios refleja el carácter de ese hombre. Una cosa es lo que uno puede aparentar, una cosa es lo que una persona puede hacer. Y el pueblo tiene que tener discernimiento. Nos salvará a no caer a mano de bestias. La palabra bestia en la Biblia viene una palabra griega, serión.
que significa salvaje. Desgraciadamente hoy hay muchas bestias que se han introducido en las iglesias. Cuando tú lees Apocalipsis capítulo 13, es un pasaje que me gusta a la hora de enseñar la palabra de Dios. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 13. Acompáñame. Rápidamente encontramos este pasaje desde el versículo 11 más o menos. Como Juan ve a un cordero, a un carnero, un cordero, en otra versión, dice, versículo 11, vi luego cómo surgía de la tierra otra bestia que tenía 2 cuernos de carnero y hablaba como un dragón. Aleluya. ¿Cómo era la bestia? Tenía dos cuernos. Tenía 2 cuernos como un cordero normal. Pero ¿cómo se detectó que era una bestia? Cuando abrió su boca. El cristiano tiene que aprender a considerar esos detalles. Ese hombre de Dios, ¿cómo habla? ¿Cuál es su comportamiento para que yo crea en él? Después vi otra bestia, la versión Reina Valera, que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como el dragón. Hay hombres de Dios semejantes, son semejantes, parecen. Ese parecía un cordero, pero no lo era. Hay hombres de Dios, parecen ser hombres de Dios, pero no lo son. El apóstol Juan habla de sinagoga de Satán. Por eso la iglesia tiene que volver, insisto, al don de discernimiento de espíritus. Porque no sabemos a mano de quién nos caemos. ¿Quién nos está conduciendo? ¿Quién nos está hablando? Juan dice, no creas a todo espíritu. No creas a todo espíritu. Hay que probar los espíritus, dice, probad los espíritus. Para ver si son de Dios. No, el cristiano de hoy no quiere probar. No. Amén, amén, amén. Aleluya. No. Es tiempo de que volvamos a la palabra. ¿Volvamos a qué? A la palabra. Queridos, hay muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si verdaderamente lo poseen. Mira cómo esa versión, la palabra, tú que me estás siguiendo por Facebook, te la enseño, la palabra es la versión que estoy leyendo, una versión bonita española. Dice, queridos, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si verdaderamente lo poseen. Es un don fabuloso, pero desgraciadamente fácilmente el enemigo se cuela en ese don. Permíteme la expresión. Fácilmente. Por eso necesitamos el don de discernimiento. El don de pastor, o ministerio de pastor, quería decir, mejor dicho. Es un buen ministerio. Ministerio de evangelista, ministerio de apóstol, ministerio de maestro.
son buenos ministerios. Pero el enemigo, desgraciadamente, se cuela con facilidad. Por eso estamos viendo historias de pastores que se caen continuamente en el pecado. No solamente profetas, pastores también, apóstoles. Siguiendo en nuestro tema de don de discernimiento del Espíritu. Vamos a leer un texto del libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 10, del 10 al 13. Si hay algo que salvó aquí a Nehemías, fue justamente el don de discernimiento. Voy a leer rápidamente en la Reina Valera, dice: vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Metabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién que fuera yo, como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no la había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Escuche eso, un profeta sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Si hay algo que le salvó a Nehemías, fue el don de discernimiento de espíritus. No las palabras bonitas que le decía este supuesto profeta. Seguramente lo era. Seguramente lo era. Pero a causa del dinero se corrompió. Como muchos hombres de Dios se están corrompiendo. Desgraciadamente. Y este hombre, por dinero, dijo una mentira. No solamente una mentira, le tendió una trampa a Nehemías. Pero, ¿cómo se salvó Nehemías? Cuando ese hombre le dijo: metámonos en el templo, ahí escondámonos. Nehemías entendió que dice: ¿cómo yo, un simple hombre, no soy ni sacerdote, no soy ni profeta, puedo entrar en el templo así nomás? No soy levita, no soy nada de eso. ¿Cómo yo voy a entrar? Entendió que ese profeta le hablaba, le tenía una trampa. Porque de esa manera, si entraba en el templo, lo acusaba de infamia, de profanar el templo. Hijo de Dios, amigo oyente de la radio de la perseverancia, amigo que me estás escuchando en el Facebook, estamos en el tiempo de la verdad, la hora de la verdad, para dar esos estudios, para ayudar al pueblo de Dios. Nos asustamos demasiado cuando alguien te dice algo, digo: ¡wow! Parece que acaba de ver a Dios. No, estás hablando delante de un hombre que puede acertar y puede errar. Claro que tenemos que estimar, amar a la gente que nos sirve. Pero cuando alguien te dice: de la parte de Dios te he dicho eso, para un momento. Dice: ese hombre acaba de decir lo que me está diciendo, lo está diciendo de la parte de Dios. Se le reconocerá a un profeta cuando diga algo y que eso se cumpla. Discernimiento. Tenemos que ver la vida de este hombre de Dios. Discernimiento. Si no hay discernimiento, por mucha necesidad. ¿Sabe qué? Cuando habíamos leído en el libro de Mateo, capítulo 24, ¿por qué en los últimos días
se va a multiplicar milagros. Obviamente Dios va a seguir haciendo milagros. Yo creo en los milagros. Gloria a Dios. Y por misericordia, alguna vez, cuando Dios ha querido, hemos orado por una persona, hemos visto la mano de Dios. Ayer escuchábamos un testimonio fabuloso de un hijo de este Ministerio de la Perseverancia que nació con un problema de epilepsia. Pero cuando vino a la iglesia ya de mayor, ya vivía con ese problema toda la vida. Llegó a la iglesia, un servidor oró por él y quedó completamente sano de la epilepsia. Y nunca más ha vuelto a tener convulsiones. Nunca más ha vuelto a tomar pastillas. Yo creo en los milagros, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Amén. Pero eso no me impide a que si alguien me dice, se lo estoy diciendo de la parte de Dios, yo tengo que analizar. Porque ya esa palabra le compromete a Dios. Y lo que dice Dios, dice, ¿qué dice Isaías? No vuelve a él vacía. Y si no se cumple, yo tengo que cuestionar a ese profeta. ¿Por qué? Porque Dios no puede equivocarse. Me acuerdo de hace muchos años, pero muchos años, recibí a un hombre de Dios en la iglesia y estaba predicando bien. De pronto, en un momento dado, bueno, yo no sé si había recibido la palabra o no la había recibido. Pero él habló en la parte de Dios y le dijo a un hermano ahí que no me acuerdo exactamente, ¿no? Si había nombrado a Dios, había comprometido a Dios, pero dijo al hermano que ese hermano iba a ser un gran corista, que yo le iba a usar como un gran corista, con una voz potente. Y este hermano a cabo de 3 meses falleció. Va a ser corista en el cielo, aquí en la tierra. Dios nos tiene que ayudar. Dios nos tiene que ayudar. Cuando uno habla, tiene que ver, vuelvo a decirlo, de 3 fuentes. Igual el hombre lo estaba diciendo porque sentía que ese hombre podía llegar a hacer eso. Cuando uno dice yo siento, uno no le compromete a Dios. Pero ojo, cuando decimos cosas delante de la iglesia. Amén. Alguien está aprendiendo. Amén. Muy bien. Pablo y Silas. Vamos a leer Hechos capítulo 16, versículo 16 y terminamos aquí con esa buena palabra, buen estudio de discernimiento de espíritu. Y yo estaba diciendo que en el libro de Mateo capítulo 24, por la necesidad que va a haber en el mundo, también se van a multiplicar los milagros. Nosotros no podemos ser conservadores. No podemos dejar de creer. Pero tampoco debemos de dejar de discernir. Las dos cosas no anulan la otra. Una no anula la otra. Yo creo, pero también busco discernimiento de espíritus. Sobre todo en esos últimos días antes de la venida del Señor. Tomé una decisión muy fuerte en mi vida. No andar con cualquier persona. Porque los tiempos son malos. No andar con cualquier persona. ¿Por qué? Por el discernimiento de espíritus. Porque no todos los que me dicen Señor, Señor, realmente son de Dios. Pero luego se ve eso en los comportamientos. Ya sea de pastores, de profetas, de hijos de Dios. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hay que volver a tener discernimiento. Volver. Bueno, vamos a leer primeramente eso, luego seguimos con último punto que quiero tocar y terminamos. Hechos capítulo 16, versículo 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Tanto Pablo como Silas podían enorgullecerse, ¿no? Que por fin alguien les reconoce, además públicamente, estos son hombres de Dios, estos son varones de Dios, escúchenle. Lo estaban proclamando públicamente. Pero entendieron que la voz que hablaba, discernieron que la voz que hablaba en esta muchacha no venía de Dios. Era lo que yo llamo una denuncia encubierta. Por aquel entonces estaban persiguiendo a los hijos de Dios. Era una forma de descubrirles, de exponerles. Y cuando Pablo lo vio una y otra, dijo, no, este espíritu no es de Dios. Y termino aquí. ¿Cómo yo puedo tener el don de discernimiento? Primeramente, conocer bien las Escrituras. Los cristianos de Berea, dice la palabra, escudriñaban las Escrituras. Amén. Para ver si lo que le decían estaba en lo cierto. Punto 2. Orar. Orar. La oración es clave para que Dios te active tu oído espiritual. Puedes captar la voz del enemigo rápidamente. La tercera cosa, que Dios te dé la vista espiritual, para que puedas ver con los ojos espirituales. Hay tanta ingenuidad hoy día. Cuando uno aprende a leer la Biblia, a ver la Biblia, su inteligencia, su capacidad de entendimiento se abre. Cuando uno está conectado con el Espíritu Santo en la oración, el Espíritu Santo le regala ese don de discernimiento de espíritus. Con una primera palabra que diga alguien, ya puede descubrir quién es la persona que me está hablando. Con un primer gesto, puede descubrir, ese gesto no es de Dios, no es de siervo de Dios. No, aquí hay algo que no encaja. No rechacemos a todo espíritu, pero tampoco creamos a todo espíritu. Comprobad de ver si son de Dios. Quiero terminar aquí, amigo mío, con este versículo fabuloso y de Primera de Juan, capítulo 4. Lo voy a leer en esta versión, la palabra. Querido, andan por ahí muchos pretendidos profetas que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Ahí donde pone profeta, tú le puedes poner pastor, apóstol, hermanos, pon lo que quieras. Que presumen de poseer el Espíritu de Dios. Antes de fiaros de ellos, comprobad si verdaderamente lo poseen. Quería contarle una historia, un testimonio de algo que pasó hace muchos años. Estamos viendo el comportamiento de un siervo de Dios. Un día de eso, la pastora me dijo, veo algo raro en ese hombre de Dios. Pero dentro de poco el Señor lo va a descubrir. Wow. Estuvimos orando como 40 días. Íbamos al monte orando, porque queríamos descubrir qué es lo que había en ese hombre. Le veíamos con un comportamiento complicado, contrario contra nosotros. Y no entendíamos por qué. 40 días estuvimos orando, día y noche. Vamos al monte. Pasó poco tiempo. Después de un término de 40 días, le sorprendieron a ese hombre de Dios que nos hacía daño en adulterio.
fue echado del ministerio completamente. Es siempre discernir con quién andamos, quién nos predica, quién nos enseña. Que Dios os bendiga. Pídele a Dios el don de discernimiento del Espíritu Santo y el Espíritu Santo os lo dará. Bendiciones. Hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga.